Hola a todas, todos y todas quienes están viendo este video. Este es un video extra que estoy grabando sobre un ejercicio adicional que trata del capítulo 13, costos de producción, aplicado a una forma de organización industrial que es la competencia perfecta, la cual se analiza en capítulo 14. Esto quiere decir que las metodologías que utilicemos y los resultados que obtengamos de este ejercicio no son extrapolables a otras formas de organización industrial como podrían ser eh, el monopolio, por ejemplo, o el oligopolio, ¿no? El objetivo que persigue este ejercicio, y bueno, pues en general el video, es complementar la dimensión analítica y la dimensión gráfica que se estudiaron en las clases teóricas, ahora con la dimensión cuantitativa. Vamos a contar con una serie de información matemática entre datos, ecuaciones, que nos van a permitir encontrar una solución que sea consistente con lo que se busca hacer analítica y gráficamente. Bien, ahora antes de pasar propiamente a la dimensión cuantitativa, hagamos un leve repaso sobre la dimensión analítica y la gráfica. Lo primero que hay que entender es que el objetivo que tiene cualquier productor representativo es maximizar su ganancia. La ganancia la podemos parametrizar como la resta entre el ingreso total y el coste total. Ahora, todavía si lo ponemos más en específico, esta segunda ecuación que sigue significando lo mismo que la de arriba, vean que el ingreso total lo podemos expresar como la multiplicación de precio por cantidad y coste total. Ahora lo pongo una sintaxis un poco más chiquita, simplemente para tenerlo más corto. La ganancia, el hecho de maximizarla es algo que no haría si estamos en competencia perfecta o si estamos en monopolio. Y en general en cualquier forma de organización industrial, siempre el objetivo es maximizar la ganancia. Lo que cambia en este caso es la lectura que hagamos del precio. Entonces hay dos comentarios importantes que hacer sobre este precio que estamos viendo acá. Un primer comentario es que los agentes económicos en un mercado de competencia perfecta son tomadores de precio, aceptan cuál es el precio que hay en el mercado y en función de él deciden. En este caso, como es el productor, en función del precio que se observe y que finalmente va a terminar cobrando, tiene que decidir cuánto produce. Un segundo comentario que hacer es que para el caso de competencia perfecta, el precio representa al mismo tiempo el ingreso marginal. Entonces, el ingreso marginal, que por definición es, si vendo una unidad adicional, ¿cuánto le agregan ingreso? Ese ingreso extra que estoy generando por esta última unidad, siempre va a ser el precio. Entonces, si lo vemos ejemplificado, pensemos que yo soy un productor de zanahorias, cada kilo de zanahorias lo vendo en 300 colones, yo vendo un kilo en 300, vendo un segundo kilo, ahora tengo un ingreso de 600. Ese segundo kilo que vendí, ahora mi ingreso total es de 600, pero lo que le agregué a mi ingreso en comparación a lo que tenía antes son 300 colones. Vendo un tercer kilo, ahora mi ingreso total es 900 colones, pero lo que me agregó ese último kilo de zanahorias son 300 colones. Entonces, independientemente de la cantidad que venda, siempre marginalmente mi ingreso va a ser el precio. Vean que gráficamente puedo observarlo, ¿verdad? Vean que aquí estoy poniendo precio igual, digamos, sobre una misma línea que el ingreso marginal. Tenemos un plano cartesiano donde en el eje vertical estoy poniendo costos y en el eje horizontal cantidades. Los costos están expresados en unidades monetarias, ya sean colones, dólares, euros. Entonces, en este caso, si por ejemplo el precio es 300 colones, entonces aquí yo sustituyo eso por 300 e independientemente de la cantidad que yo esté produciendo y eventualmente vendiendo, siempre lo que le agrego a mi ingreso son los 300 colones por cada unidad más que yo vaya vendiendo, independientemente si estoy aquí con muy poquitas unidades o si estoy aquí con muchísimas unidades. Entonces, esas son dos matices importantes que hay que hacer para que el productor, en función del precio, se comporte como competencia perfecta, independientemente de que su objetivo sea maximizar las ganancias, lo cual es común a otros productores monopólicos o oligopólicos. Lo que voy a hacer ahora en las siguientes ecuaciones es desarrollar maneras consistentes de expresar la ganancia pi, simplemente haciendo un juego de variables. En este caso lo que estoy haciendo es sacar a factor común la Q. Entonces, esta misma ecuación, a cada uno de los términos le saco una Q afuera del paréntesis. Lo que pasa es que con el coste total no hay de forma explícita una cantidad, por eso es que aquí lo divido entre Q. Noten que si paso de esta segunda ecuación a la primera, lo que tendría que hacer es multiplicar esta cantidad. Me quedaría P por Q
y coste total por cantidad entre cantidad. Se cancelaría el numerador y el denominador de la cantidad y volvería a esta misma ecuación. Es decir, son dos formas de decir lo mismo. Ahora, lo que sucede es que este costo total entre la cantidad es una forma de costo que ya se había estudiado durante el capítulo 13, que es el coste total medio. Entonces, y que el coste total medio, perdón, es básicamente en promedio cuánto cuesta producir una cierta cantidad de bienes o servicios. Entonces, precio menos costo total medio por cantidad es simplemente otra forma de expresar la ganancia, que de momento podría parecer que no tiene mucha utilidad, pero que a futuro, cuando estemos solucionando algunas cuestiones cuantitativas, puede que tengamos el precio, el costo total medio y la cantidad y que con eso sea suficiente para calcular la ganancia, sin necesidad de tener el ingreso total y el costo total. Entonces, dependiendo de la información que tengamos, una ecuación puede ser más útil que otra. Bien, entonces ahora, dentro de la dimensión analítica, es importante volver a uno de los 10 principios que analizamos hacia el inicio del curso, que es los individuos racionales piensan de manera marginal o de forma marginal. Esto quiere decir que para cada decisión que tome un agente económico va a ir unidad por unidad que consuma, produzca, obtenga, ¿no? Analizando cuál es el beneficio que le trae y cuál es el costo asociado a ese consumo, producción o obtención, ¿no? Para el caso de la producción, lo que vamos a tomar como parámetros de decisión, ¿verdad? Como el beneficio y el costo de la producción. Como beneficio es el ingreso, como costo, aquí es muy explícito, es el costo de producción. Cuando lo vemos en términos marginales, el ingreso marginal va a ser el beneficio de una unidad adicional y el costo marginal va a ser, de nuevo, el coste de producir esa unidad adicional. Siempre que el ingreso marginal sea mayor al costo marginal, se va a tomar la decisión de efectuar esa producción. ¿Hasta qué punto? Bueno, la última unidad que se produzca va a ser aquella que cumpla con la característica de ingreso marginal igual a costo marginal. Gráficamente lo podemos ver como este punto, ¿no? En este punto, el ingreso marginal dado por el nivel de precios y el costo marginal, que aquí lo estamos abstrayendo por esta línea con pendiente positiva que la tiene por razones que ya se estudiaron en el capítulo 13, todas estas unidades que están antes de este equilibrio, resulta que se puede aumentar la ganancia si se produce más. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta en este punto ya no hay incentivo de producir más. ¿Por qué? Porque si se produce más y pasamos a este otro intervalo, estaríamos en una situación en la que el costo que genera producir una unidad adicional, es mayor al ingreso que genera producir esa unidad adicional. Entonces aquí, más bien, si estamos en esta parte, el incentivo es eliminar producción hasta nuevamente llegar a este punto, el punto Q1. Tomando estas dos dimensiones en cuenta, de nuevo, vamos a tomar toda esta información para encontrar ahora sí que una solución cuantitativa dependiendo de la información que nos den. Bien, aquí paso entonces al enunciado de este ejercicio. Importante mencionar que yo dividí este ejercicio aquí por diapositivas, pero en la caja de descripción les dejo un enlace a un archivo de Google donde van a tener de forma corrida e ininterrumpida todos los enunciados de este ejercicio. Entonces, yo voy a ir cortándolo poco a poco, digamos, por la limitación de pantalla que tengo. Nos dice, considera una firma que se enfrenta a los costos de producción dados por la siguiente ecuación donde Q simboliza la cantidad producida. Costo total igual a Q a la 3 entre 2 menos Q más 216. Es importante mencionar que no vamos a graficar a escala todas estas ecuaciones. Digamos, gráficamente no es un objetivo, ¿verdad? Eso es el objetivo de otros cursos, que ustedes sepan graficar a escala. En este no, vamos a trabajar con gráficos que medianamente nos representen lo que estamos poniendo en ecuaciones. Entonces, gráficamente y cuantitativamente esta ecuación van a estar muy asociados, ¿verdad? Dependiendo de la ecuación, vamos a tener un gráfico distinto, que todos son muy parecidos, ¿verdad? Pero, digamos, ya en cuanto a escala pueden variar. Entonces, este Q a la 3 entre 2 menos Q más 216, ¿así van a ser los costos totales para todas las empresas? No, porque el coste total específico, ¿verdad? La función como tal puede variar de empresa en empresa. Lo que sí se mantiene fijo de empresa en empresa es el objetivo de maximizar la ganancia. Entonces,
teniendo en cuenta esa dimensión analítica, sabemos, digamos, qué es lo que tenemos que hacer. Nos dice, además, a continuación se añade, además, la curva de costo total medio y costo marginal respectivamente. Vean que para la obtención del costo total medio, como lo vimos en la diapositiva anterior, basta con dividir el costo total entre la cantidad. En este caso, cantidad es la variable Q. Entonces, si yo tomo toda esta ecuación y la divido entre Q, debería ser capaz de obtener el costo total medio, que es lo que estoy teniendo acá. Noten que tiene todo el sentido. Q a la 3 entre Q es Q a la 2. Por eso estoy teniendo aquí un Q a la 2 y el 1 medio se sigue multiplicando. Menos, eso también, ¿verdad? Todo lo estoy dividiendo entre Q, lo que estoy es viéndolo, digamos, suma o resta, antes o después de lo que sabe las sumas y las restas. Q entre Q es 1 y 216 entre Q es 216 entre Q. Entonces, simplemente aquí lo que tengo es expresado el coste total medio. El coste marginal no es tan trivial. Para aquellas personas que no hayan llevado para este punto y no tienen por qué hacerlo, pero aquellas personas que no hayan llevado cálculo 1 o mate 150 pueden adelantar los minutos de este video hasta la siguiente diapositiva y los que sí sepan se pueden quedar rápidamente para ver qué es lo que se hace. En general, para obtener el costo marginal y para obtener cualquier función marginal, lo que se hace es derivar. En este caso, vean que queremos analizar cómo cambia el costo cuando cambia la cantidad. Por eso vamos a derivar respecto a Q el coste total. Derivar es un proceso muy fácil, ¿verdad? En particular cuando tenemos funciones relativamente sencillas, no tenemos operadores trigonométricos ni logarítmicos, no tenemos aquí que aplicar reglas de cadena. Simplemente en este caso lo que hago es bajar este 3, quedaría elevado a la 2, y ya con eso tendría la derivada de este primer término. La derivada de una lineal es simplemente la variable que lo acompaña, la constante que lo acompaña, que en este caso es un 1, ¿no? Y la derivada de una constante es 0, no existe, ¿no? Entonces, bueno, no es que no exista, es que es 0 y por tanto al final no lo ponemos dentro de una ecuación. Pero entonces el costo marginal de este costo total sería 3Q a la 2 menos 1, es simplemente la derivada de ese coste total. Bien, entonces, tomando estas ecuaciones que teníamos en la diapositiva anterior, somos capaces, en teoría, de graficar, no necesariamente a escala, pero sí medianamente, las formas que tienen todas los costos dentro de esta industria, ¿no? No nos dijeron de qué es lo que está produciendo, pero nos dicen cuáles son sus costos de producción. Vean que a pesar de que son formas específicas de costos, más o menos tienen la misma forma que estábamos estudiando durante el capítulo 13. Tenemos un coste fijo medio que es decreciente, tenemos un coste variable medio que dijimos en algunos casos puede empezar primero a decrecer y luego crecer mucho, y el coste total medio, que es esta línea celeste, tiene una forma de U, una forma que inicialmente es decreciente cuando la fuerza predominante es el coste fijo medio. Luego el coste fijo medio va decreciendo, decreciendo, decreciendo mucho. Y el coste variable medio empieza a aumentar, aumentar, aumentar mucho. Entonces aquí la fuerza predominante después de este mínimo del coste total medio, para que empiece a crecer, ¿verdad? Esa fuerza dominante es esta parte creciente del coste variable medio. De ahí que tengamos una forma de U. Y luego el coste marginal es este que tenemos en naranja. Una característica importante es que el coste total medio tiene su mínimo donde se interseca con el costo marginal. La explicación de esto se dio de nuevo durante las sesiones teóricas en Zoom correspondientes, ¿no? Bien, entonces con base en esta información vamos a ir haciendo una serie de procedimientos que nos van a permitir encontrar algunos resultados. El primero de ellos nos dice, con base en esta información, responda a las siguientes preguntas. Voy a mover aquí la cámara un momento. De la ecuación de costo total, identifique cuál parte corresponde al costo variable y cuál al costo fijo. Entonces, aquí tenemos la ecuación de costo total. Queremos ver cuál de ellas responde al costo variable y cuál al costo fijo. Esto es muy sencillo. Si lo tenemos en una ecuación, todas aquellas partes de la ecuación que tengan una variable Q
va a ser costo variable y todo aquello que no tenga una variable va a ser una constante que responde al costo fijo. Bien, entonces vamos un poco más lento analizando esto. Vean que esto que estoy encerrando dentro del cuadro rojo correspondería al coste variable. Si yo produzco unidades adicionales, la parte del costo total que aumenta si cambian esas cantidades es todo aquello que tenga una Q, ¿no? Todo lo que estoy poniendo en rojo. Ahora, la parte del costo que es invariable ante aumentos o disminuciones en las cantidades, entonces en este caso va a ser el 216. Yo puedo no producir nada, igual tengo que pagar $216 o colones. Puedo producir 3 millones de bienes o servicios, o unidades de bienes y servicios, que igual tengo que pagar esos 216. Entonces, costo variable dentro del costo total es aquello que depende de la cantidad. En términos matemáticos, aquello que tenga una Q. El coste fijo es aquello que no tenga una Q, que es independientemente de la cantidad, que en este caso es el 216. Bien, ahora, este es relativamente sencillo. El segundo nos pide, encuentre el punto de escala eficiente. Gráficamente, ¿cuál es la característica de este punto? Sugerencia, igual en las ecuaciones del costo marginal y el costo total medio y despeje la cantidad. Entonces, vamos paso a paso. Recordemos que el punto de escala eficiente es un punto específico donde se minimiza el coste total medio. Esto, como antes mencioné, se ubica en aquella intersección entre el coste marginal y el coste total medio. Es este punto de acá. ¿Ok? Entonces, gráficamente lo que queremos encontrar es cuál es la cantidad que minimiza ese coste total medio. Entonces, hay dos datos importantes que vamos a encontrar acá. ¿Cuál es esa cantidad y cuál sería ese coste total medio mínimo? ¿Ok? Voy aquí a insertar algunas líneas para demostrar gráficamente qué es lo que se va a hacer y luego cuantitativamente más o menos por dónde nos deberían estar dando esos resultados. Ok, noten que este punto de escala eficiente se está dando acá, en este circulito rosa que estoy graficando. Y ese circulito rosa está descrito por un par ordenado que relaciona cuál es esa cantidad del punto de escala eficiente y cuál sería ese coste total medio mínimo. Queremos encontrar eso. Más o menos, vean que nos tiene que dar, porque este es un gráfico que está a escala, una cantidad cercana a 6 y un costo total medio que está superior a 53 colones o dólares, ¿no? Entonces, de momento gráficamente no lo sabemos a priori, por eso es que utilizando las ecuaciones deberíamos ser capaces de encontrarlo. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva, pero ya más o menos sabemos un aproximado de cuánto nos tienen que dar esas dos variables. Solo nos vamos a concentrar en este caso en encontrar el precio, perdón, la cantidad, el costo total medio, luego lo podemos ver a futuro. Bien, entonces la idea es tomando la curva de coste total medio, que es esta que tenemos acá, y la curva de costo marginal. Gráficamente vean que lo que hago es encontrar dónde se igualan. Cuantitativamente, entonces, es consistente con que yo iguale estas dos ecuaciones. Coste total medio igual a costo marginal implica que esta expresión de acá es igual a esta expresión de acá, que es justo lo que estoy haciendo en esta primera ecuación. La idea es entonces ir haciendo despejes matemáticos hasta llegar a cuál es la cantidad que cumple eso, ¿no? Vean que a ambos lados de la ecuación tengo un -1, los puedo cancelar, o bueno, paso este que está restando aquí a sumar, me queda -1 más 1, se cancelan. Y lo que estoy haciendo para de esta primera ecuación a esta segunda es este q a la 2 que está aquí sumando, q a la 2 medios que está aquí sumando, lo paso al otro lado a restar. Entonces, ya eliminé el -1 a ambos lados. De este lado me dejo el 216 entre q y paso al otro lado a restar 3 q a la 2 sobre 2 menos q a la 2 sobre 2. Saco a factor común el q a la 2 sobre 2 y me queda simplemente 3 menos 1, ¿verdad? Del 3 medios menos el 1 medio. Saco a factor común ese 2 y el q a la 2. Y me queda 3 menos 1, que es 2. Entonces tengo 2 en el numerador, 2 en el denominador se me cancelan y finalmente me queda 216 entre q igual a q a la 2. Este q me está aquí estorbando, quiero tener letras a un lado, números al otro,
está dividiendo, además lo paso al otro lado a multiplicar, me queda 216 igual a cuál a 3. Y para tener despejada esta Q, elevo ambos lados a la 1/3, o lo que es lo mismo, hago raíz tercera a ambos lados. Y raíz tercera de 216 es 6, es decir, 6 por 6 por 6 es 216. El número que multiplicado por sí mismo 3 veces da 216 es 6, y por eso es que tenemos aquí cantidad igual a 6. Yo hice un despeje que me parece intuitivo para mí. Hay gente que lo puede hacer más lento, más rápido, perdón, con menos pasos, o más lentos, con muchos más pasos, pero al final van a tener que llegar al resultado de cantidad igual a 210, a cantidad igual a 6, perdón. Entonces, la cantidad que describe el punto de escala eficiente es esta cantidad de 6. Bien, entonces cuando se producen 6 unidades, se está minimizando el coste total medio y se minimiza en aquel punto donde se interseca con el costo marginal. La cantidad no la vamos a averiguar de momento, pero si quisiera hacer, pueden introducir este 6 ya sea dentro del coste total medio, les va a dar una cierta cantidad que tiene que ser igual a si meten igual este 6 dentro del coste marginal. Si no les da igual es porque hay algo mal en el despeje, pero en este caso me aseguré de que el despeje estuviera bien hecho. Independientemente de dónde evalúen el 6, dentro del coste total medio o el coste marginal les debe dar lo mismo, pues gráficamente noten que es el único punto donde esas dos curvas dan una misma cantidad y un mismo precio. Entonces en este caso, perdón, un mismo costo y una misma cantidad, pues. Si ya encontramos entonces el 6, que es la cantidad de escala eficiente, deberíamos encontrar el mismo costo independientemente de cuál de las dos expresiones usemos para encontrarlo. Bien, ahora, tercer inciso, suponga que está en un mercado de competencia perfecta en el corto plazo y que el precio de mercado es de 95. Responda, ¿cuál es el ingreso marginal? ¿Cuál sería la cantidad de producción óptima para la firma? ¿Y cuál es la ganancia de producir esa cantidad? Ilustre la ganancia en el gráfico. Bien, entonces, primera pregunta, ¿cuál es el ingreso marginal? Yo creo que ya para ese punto debería estar suficientemente claro que en un mercado de competencia perfecta, el ingreso marginal es el precio. ¿Cuánto me agrega a mi ingreso? Cada unidad adicional que vendo es simplemente el precio, ¿no? Que en este caso nos dicen que es de 95, entonces el ingreso marginal es de 95. Primer bullet está contestado. ¿Cuál sería la cantidad de producción óptima para la firma? Recordemos que la decisión de cuánto se produce responde a un análisis marginal. Un análisis marginal donde las variables que entran en juego para decidir es ingreso marginal y coste marginal. Ingreso marginal ya nosotros sabemos que es 95. El costo marginal, tenemos la ecuación que describe ese costo. Deberíamos entonces tomar esas dos informaciones para llegar a algo, ¿no? ¿Cuál es la ganancia de producir esa cantidad? Todavía no lo sabemos. Pero antes de eso, pasemos a gráficamente qué es lo que queremos hacer. Noten que aquí tenemos un plano cartesiano, tenemos la curva de costo marginal, no tenemos de momento el ingreso marginal. Pero el ingreso marginal, sabiendo el precio, lo podemos averiguar muy fácilmente, es 95, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer gráficamente, ¿verdad? En la dimensión gráfica, que va a ser consistente con lo que hagamos analíticamente, es en 95, que más o menos está en medio de 90 y 100, ¿verdad? Que está por acá. Este va a ser nuestro ingreso marginal, que es el precio, que es esto rojo que estoy poniendo. Ahora, el ingreso marginal va a ser igual al costo marginal en una cantidad específica. El reto va a estar entonces en encontrar esa cantidad. Esa cantidad, gráficamente, podemos dar un aproximado si tenemos un gráfico a escala, ¿no? Que represente ambas cosas, el ingreso marginal y el coste marginal. Más o menos vean que esa cantidad donde ambas líneas, la línea de costo marginal y la de ingreso marginal se igualan, está por aquí de 8. No lo sabemos con certeza porque esto es un gráfico. Para saberlo con certeza y garantizarlo tenemos que utilizar la información matemática expresada por ecuaciones. Bien, entonces voy a mantener eso, creo que vale la pena. Bien, de la misma manera que para encontrar el punto de escala eficiente donde el costo marginal se iguala al costo total medio, tomábamos ambas ecuaciones y las igualábamos, aquí lo que queremos hacer es ver en qué punto el ingreso marginal se iguala con el costo marginal. Entonces, cuantitativamente igualamos
el costo marginal que está expresado por esta función 3 igual a 2 entre 2 menos 1. El costo marginal lo igualamos con el ingreso marginal, que en este caso es 95, que es la información que nos está dando a nosotros el enunciado. Teniendo eso en cuenta, lo que hacemos es entonces aplicar despejes matemáticos para obtener la cantidad que cumple con ingreso marginal igual a costo marginal. Más de esa cantidad específica no se quiere producir porque se estaría teniendo pérdidas. Menos de esa cantidad tampoco se quiere producir porque produciendo más se obtendrían ganancias. Entonces la última unidad es esta que estamos aquí aproximando más o menos en 8. Verifiquemos que en esencia es 8 lo que nos está dando. Este uno que está aquí al lado izquierdo lo paso al lado derecho, me da 96. Tengo aquí un 3 medios multiplicando al cual a 2, entonces lo paso al otro lado. 3 medios, está multiplicando, lo paso a dividir, entonces me queda 2 entre 3 por 96, que esto da 64. Y tengo ambos lados elevados, digamos ambos lados elevados a la 2. Entonces aplico raíz a ambos lados o elevo ambos lados a la 1 medio. Entonces al elevar ambos lados a la 1 medio, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 64? Es lo que ocupo para saber esa raíz. Y es 8. 8 por 8 es 64. Entonces, 8, que en efecto es lo que más o menos estábamos aquí estimando, es la cantidad que es necesaria para maximizar o optimizar, digamos, la decisión de producción de un competidor en este sistema de competencia perfecta. Entonces, ya tenemos el segundo bullet finalizado. Sabemos cuál es el ingreso marginal, que es lo primero. Sabemos cuál es la cantidad de producción óptima para la firma, que son 8 unidades. Y ahora ocupamos saber cuál es la ganancia de producir esa última unidad. ¿Ok? Y nos piden ilustrarlo en un gráfico, que es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Listo, vean que de nuevo aquí tenemos el precio que está más o menos en 95, pero para esto me refiero, para obtener la ganancia, habíamos al inicio hecho un despeje donde considerábamos el precio, que ya lo tenemos, la cantidad, que ya la tenemos, y ahora lo que nos faltaría es el coste total medio. Bien, vean que tengo entonces para obtener la ganancia, precio menos coste total medio por cantidad, donde ya tengo el precio, donde ya tengo la cantidad. Precio que es el ingreso marginal es 95, la cantidad que es 8. No tengo el coste total medio, pero yo tenía una ecuación que me lo describía, ¿no? Que es esta que tengo acá. Básicamente lo que tendría que hacer es tomar la cantidad óptima, que es 8 en este caso, y sustituirlo donde tenga Qs. Si hago esto, me va a dar un coste total medio de 58. Entonces, ya finalmente puedo tener, digamos, de forma explícita esas tres variables, precio menos coste total medio por cantidad, y esto me da 296. Entonces, 296 es la ganancia que va a tener este productor, que es la ganancia máxima además, dado este nivel de precios. Ahora, y recordando que este nivel de precios, ¿no?, es dado por el mercado, es un tomador de precios. Gráficamente, ¿cómo vemos esa ganancia? Y es parte de lo que nos pide el bullet, ¿no? Ilustre esa ganancia en el gráfico. Noten que aquí esta línea celeste es el costo total medio. Entonces, yo lo que hago es ver a ese precio, que es donde se iguala con el costo marginal, ¿verdad? Que es en la cantidad de 8. Cuando produzco 8 unidades, ¿cuál es el coste total medio de producirlas? ¿Cuál es el coste promedio que tiene cada una de esas unidades? Y ya obtuve yo que ese coste promedio es de 58. Entonces vean que 58 está más o menos gráficamente por acá. Entonces yo lo que veo es la resta entre el precio menos el coste total promedio de producir la cantidad óptima. Precio es 95 colones, dólares, euros. Coste total medio, el coste promedio de producir cada una de esas 8 unidades está más o menos en 58. Y eso es lo que tengo en este lado del paréntesis, ¿no? Ahora, 95 menos 58 es la ganancia que va a tener cada una de las unidades que se vendan, pero se venden 8 unidades. Por eso, ya aquí tendría que multiplicarlo por cada una de estas 8 unidades que tengo acá. Por eso, gráficamente, el cuadrito entre precio
menos coste total medio multiplicándolo por la cantidad. Este cuadro que voy a poner aquí en otro color. Lo voy a poner translúcido para que no se pierda la información que está en el fondo. Este cuadro amarillo que estoy insertando es lo que representa la ganancia. La diferencia entre el precio, el coste total promedio de producir la cantidad óptima, ya tendría, digamos, el largo y el ancho estaría dado por cada una de esas unidades que se producen. Entonces, este cuadrito amarillo es el área que tenga, es eso mismo que tengo acá, que como resultado da 296 unidades de área, que en este caso son 296 dólares o euros o la unidad monetaria en la que eso está expresado. Por último, nos preguntan, suponga que ahora está en el largo plazo, que las firmas se enfrentan a los mismos costos de producción y que los costos de cada firma no varían a medida que entran o salen empresas del mercado. Estas últimas dos condiciones que nos dieron, vean que son las que la teoría supone para que tengamos una curva de oferta de largo plazo totalmente elástica. Grafique la curva de oferta de largo plazo y cuál sería la ganancia percibida por cada empresa. Aquí tenemos que dividir la pregunta en varias partes. Primero, grafique la curva de oferta de largo plazo. Ocuparíamos en este gráfico poder encontrar dónde poner esa línea totalmente plana de largo plazo para garantizar que la ganancia, que es lo que nos preguntan, cuál sería la ganancia percibida por cada empresa, para que esa ganancia sea de cero. Y es importante mencionar, es una ganancia económica de cero, no es necesariamente una ganancia contable de cero, que puede eso generar un cierto grado de confusión. Para esto voy a devolverme un poco a la dimensión cuantitativa que la estoy describiendo aquí por la cuarta igualdad que tengo acá. Vean que precio igual a ingreso marginal es algo que pasa independientemente del horizonte temporal, ya sea a corto o largo plazo. Sí, tiene que ver, ¿verdad?, con que cada unidad adicional que se vaya vendiendo le agrega al ingreso el precio. Ahora, ingreso marginal igual a costo marginal es la regla de decisión para poder descifrar cuál es la cantidad óptima de producir. Pero ahora, cuando le agregamos todo esto igual a coste total medio, lo que estoy es agregando la condición necesaria para largo plazo. Noten que aquí todo se está igualando con todo. Precio es igual a costo marginal, precio es igual a costo total medio, ingreso marginal es igual a precio, igual a costo marginal, igual a costo total medio. Tengo una igualdad de cuatro cosas que son diferentes siempre, a excepción de un único punto, que va a ser ese punto que me describe el largo plazo y que me va a permitir encontrar un nivel de precios que me genere, ¿verdad?, esta curva de oferta a largo plazo. Entonces aquí la incógnita es encontrar ese nivel de precios que va a mantenerse estable en el largo plazo y que además se me va a generar una ganancia económica de cero. Por eso es que aquí vuelve a ser útil esto de expresar la ganancia en términos del precio y el costo total medio, como precio menos costo total medio por cantidad. Nosotros de momento no sabemos cuál es ese precio que genera la condición de ganancia igual cero, no sabemos cuál es la cantidad, pero sabemos cuál es la condición que se tiene que dar. Se tiene que dar una ganancia de cero, ¿no? Entonces, por eso es que precisamente se encuentra la condición de largo plazo de precio igual a coste total medio. Porque si aquí yo sustituyo el coste total medio igual a precio, me queda precio menos precio por cantidad. Me queda finalmente ganancia igual a cero, ¿no? Entonces, en aquel punto donde el precio sea igual al coste total medio, voy a yo encontrar una condición necesaria para el equilibrio de largo plazo en cuanto a la oferta. Ahora, también tengo que asegurarme que el coste total medio sea igual al coste marginal en ese largo plazo. Entonces, gráficamente, ¿eso qué me simboliza? Bueno, me simboliza lo siguiente. Voy a tener que encontrar un cierto nivel de precios, que lo voy a graficar en verde. Me quedó un poco torcido, voy a rectificar. Un cierto nivel de precios, que en ese nivel de precios se me igualen el precio, que ese precio por definición va a ser igual al ingreso marginal, que pase por el costo marginal y por el coste total promedio.
Entonces, noten que ese punto en esencia, donde además es igual al coste marginal con el coste total medio, es el punto de escala eficiente. Bien, entonces en ese punto de escala eficiente voy a encontrar yo cuál es esa cantidad que de momento la tengo como incógnita y cuál es ese nivel de precios que de momento también lo tengo como incógnito. Pero tiene que ser un nivel de precios tal que se genere que el costo marginal se iguale con el coste total medio y que todo esto provoque una ganancia económica de cero en el largo plazo. Bien, entonces, el punto de escala eficiente ya en realidad lo habíamos encontrado en el primer inciso de esta práctica. Ese punto de escala eficiente, repaso a grandes rasgos, lo habíamos encontrado igualando el coste total medio con el coste marginal. Habíamos encontrado una cantidad que era una cantidad de 6. Entonces, con esta cantidad de 6, que es la cantidad que describe el punto de escala eficiente, si la sustituíamos en el coste total medio o en el coste marginal, nos debería dar igual. Sustituyéndola, esa cantidad nos va a dar 53. Entonces, sustituyendo esa cantidad entre el coste total medio, el resultado va a dar 53, es lo que quiero decir. Entonces, vuelvo a graficar esto, pero ahora sabiendo que ese coste total medio o ese coste marginal, independientemente de dónde lo sustituí, va a ser igual el precio y va a ser ese precio el ingreso marginal. Ahí estaría cumpliendo, digamos, esa igualdad de 4 cosas, ¿no? Entonces, ese nivel de precios tiene que andar por 53. 53 entonces va a ser el nivel de precios de largo plazo. Y la cantidad que se va a producir en el largo plazo, dijimos, va a ser de 6. Entonces, ya encontré lo que tenía como incógnita de precio y cantidad de largo plazo. Entonces, en el largo plazo, que se me cumple esta cuarta igualdad, esta igualdad de 4 variables, sucede en aquel punto donde el precio es de 53, que ese precio va a ser el ingreso marginal, va a ser el coste marginal y va a ser el coste total medio. En este punto, además de escala eficiente, a ese precio específico la cantidad óptima, y sabemos que es óptima porque el ingreso marginal se está igualando al coste marginal. Esa cantidad óptima va a ser de 6 unidades en el largo plazo. ¿Cuál va a ser la ganancia económica y cómo la graficaríamos? Bueno, recordemos que la ganancia la vemos como precio menos coste total medio por cantidad. Aquí vemos el precio, que es 53, pero el coste total medio también es 53. Entonces ahí ya tenemos que la ganancia es de 0. Aquí ya no podemos ver un cuadrito como el cuadrito amarillo que antes teníamos, ¿verdad? Que generaba aquí una cierta área. Ahora esa área es que es inexistente, ¿no? Después el precio y el coste total medio son iguales, entonces no se genera ese cuadrito. Ya tendríamos entonces solucionado este último ejercicio. Solo recuerdo, no desarrollé demasiado encontrando esa 6, ¿verdad? Ese 6 ya lo habíamos encontrado antes. Y si ese 6 lo sustituyo, por ejemplo, en el coste total medio, me da el 53 necesario para tener el equilibrio de largo plazo. Por último, lo que quiero es ver tabularmente dónde se encuentra ese punto de largo plazo y compararlo, ese precio de 53, que es el precio de largo plazo, con el precio de 95 que teníamos antes, que sí que nos estaba generando ganancias. Y esto lo tenemos en esta última diapositiva. Noten que yo tengo aquí para una serie de cantidades cuánto es el costo fijo, cuánto es el coste variable, el coste total medio y el coste marginal. Ok, en particular lo que nos interesan es el coste total medio y el coste marginal. Inicialmente habíamos dicho, supongamos que el precio es de 95, precio de 95, entonces el ingreso marginal es de 95. La decisión de cuánto producir se produce en aquel punto donde el costo marginal se iguala con el ingreso marginal, que en este caso es de 95. Entonces, cuando el precio es de 95, tengo que encontrar un coste marginal que sea de 95, se genera en este punto. Entonces, un costo marginal de 95 se da produciendo 8 unidades. Y habíamos, para ese punto, también utilizado el coste total medio para encontrar la ganancia. Entonces,
ingreso marginal igual a precio igual a costo marginal, eso es 95. A eso le resto el coste total promedio, que es 58, y lo multiplico por la cantidad que es 8. Y de hecho habíamos encontrado una ganancia, ¿no? Que simplemente sería 95 menos 58 por 8. Eso no recuerdo cuánto nos daba, pero será la ganancia. Ahora, para encontrar el punto de escala eficiente, que es lo que termina generando en el largo plazo esa curva totalmente plana de oferta, lo que hacemos es encontrar donde el coste total medio se iguala con el costo marginal. Y ahí resolvemos cuál es la incógnita de cuál tiene que ser ese nivel de precios, ¿no? Entonces, noten que el coste total medio se iguala con el coste marginal en este punto. En un punto, lo voy a poner tal vez de otro color para que quede más evidente. En un punto como este, donde la cantidad que se produce es de 6. Entonces aquí tenemos que la cantidad de escala eficiente y de largo plazo son 6 unidades, que se tiene que dar donde el precio es de 53 a un precio de 53, el coste total medio es igual a con el coste marginal, y la ganancia de precio, que es el coste marginal menos el coste total medio, que también coincide, por cantidad, la ganancia es de 0. Entonces, tabularmente vean que el resultado es consistente. Este sería entonces el resultado necesario para que en el largo plazo la ganancia sea de 0. Si no se está en ese punto, si no se está en este punto en específico, tendríamos ganancias positivas como las estamos teniendo en este último caso. Bien, entonces dejo aquí hasta este punto del ejercicio. Espero que hayan cumplido un poco el objetivo y les recuerdo, esta es una solución específica de corto y de largo plazo para una forma de costos bien particular. De empresa en empresa pueden ir variando esos costos, pero el resultado en cuanto al analítico se mantiene, ¿no? Lo que se hizo fue maximizar la ganancia. Entonces, espero les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en futuras clases o próximos videos. Muchas gracias.